Esta es una de esas unidades que en su salida todo el mundo daba por mediocre. Una unidad que no acompaña realmente bien al equipo al que se supone que ayuda, pero que con el paso del tiempo y con el lanzamiento de otras unidades más chetadas, al final acaba destacando, ¿no? Este Chandler verde es lo que tiene. En su momento, ¿no? Es como el meme este de siempre fue bueno. En su momento, pero cuando salió Meliodas del Purgatorio, este personaje se vino muy arriba. El problema principal que podemos encontrar con este Chandler al final es que la versión azul sigue siendo mejor a día de hoy porque la reliquia del Chandler azul está muy rota. Pero este personaje yo creo que poco a poco va a ir ganando más relevancia, ¿vale? Tanto él como el Cusack azul. Cusack azul, demonio, porque los dos Cusack son azul. Os comento esta pasiva. Aumenta en 40% la perforación de todos los aliados cuando todos los aliados que participan en batalla son héroes aplicables. Los héroes aplicables básicamente son demonio y mandamiento. Si un aliado aplicable ataca a un enemigo, aumenta un 10% hasta un máximo de 30% el daño infligido por cada desventaja sobre el enemigo. Básicamente un personaje que funciona con desventaja y atacar en base a perforación. ¿Quién tiene eso? Meliodas del Purgatorio. Si Meliodas del Purgatorio ataca a alguien con desventaja, pega más. Meliodas del Purgatorio, prácticamente sus dos skills van en base a la perforación, o se benefician de la perforación. Así que prácticamente eso es lo que tiene este Chandler. Vamos a llevar nuestra composición clásica de los tres hermanos: Meliodas Purgatorio, el Ominous Nebula y el Estalosa modo asalto. ¿Vale? Así que a ver qué pasa. Estoy en una tier bastante bajita de PvP normal, pero es que he jugado muy poquito, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué sale de aquí. Equipo la diosa, de primera, ¿vale? Con un buen CC, de hecho. Supongo que la idea aquí más bien es ir a por Margaret de primeras. Veremos a ver, veremos a ver. A por Celdri, de acuerdo. Lo que veo que no lleva a Nanashi, lo cual pues nos beneficia. Lleva a Celdris con Sariel verde, para que en caso de que no encontremos a alguien con esquivar, de todas formas él aplique más desventaja. Y aparte de eso, pues nos vamos aprovechando de la pasivilla del señor Chandler. Como he dicho, pues ataque con perforación y otro ataque con perforación. Veis que pega muy bien. El Meliodas, por mucho de tal, no habría pegado tanto sin ese bufillo que da Chandler. Vale, imagino que se cura. Ahora con Elizabeth. Cedric fuera. Uy. Grande Zeldoris. Aguantó por un poquito. Vale, vamos a pegar esto por mera cuestión de que vamos a ir me saldrá. Aplicando desventajas. De hecho, podría haber hecho mejor los dos ataques. Espectacular, la verdad, como pega. Es que es lo que digo. Se nota bastante el Chandler. Y si hubiésemos tenido una infección habría sido aún mejor. El problema que tiene esta gente es que al tener la gracia de Manuelito... Bueno, la gracia no, la pasiva de Manuel, la invasión no se le aplica. Así que un poco es farda en ese sentido. Vale, acaba con nuestro Celdris. Y eso evidentemente no nos iba a matar.
Nada. Vamos a ir así. El problema es que nos quedamos sin desventaja. No sé si saldría más a cuenta, por ejemplo, tener a... Me saldrá. Tener a Estarosa, ¿vale? Creo que vamos a poner a Estarosa con salir verde. Va a salir más a cuenta que con el Celdrix. Porque claro, una vez que nos quita Celdrix de en medio, nos quedamos sin... Nos quedamos sin esa pasiva de Chandler, que nos aumenta el daño infligido. Y ese es un gran problema después de todo. Vale, no parece que tiene la última alta. Aguanta, Meli. Venga ya, tío. Venga ya, hombre. En fin. Pues tiene que tener el caso es que tiene que tener la ulti alta. Porque 5 de 6. No ha pegado nada, la verdad. Cosas de Elizabeth. Vamos a otra partida, no tenemos nada que hacer. Escanor tenía que hacernos la de Escanor. Otro Escanor. Por lo menos con este podremos aplicarle el tema de la invasión. Este equipo. Este no se lo piensa mucho. Así que vamos a hacer el inicio clásico. Vale, buen daño. Se quiere quitar de medio esta luz a toda costa. Si no tiro nomás lo consigue, vaya. Esta rosa aguanta, perfecto. Muy bien, pues vamos a echar una partida. Vale, vamos al lío. Otro equipillo de estos de arcángeles. Nos vamos a guardar el segundo infectar, por si acaso. Por si acaso me refiero si Margaret resulta que no tira el bufo ya. Se guarda el bufo, lo que sea. Bueno, lo ha tirado ya, pues si... En caso de... ¿Vale? En caso de que no tenga otro más. Vale. Tiramos esto y esto. Eso es que el Meliodas hace muy buen daño con el Chandler de combo, Vale, doble infectar tenemos por ahí. Lo malo es que su Manuel, perdón, ya tiene ulti. Pues vamos a hacerle lo siguiente. Esto para que quite ulti tenía que tener 4 orbes, ¿no?
Fuera. Pum. Y le borramos un ticket. Perfecto. Pega mucho, pega mucho el Meliodas gracias al Chandler. Vale. Y nada, con esto ya estaría hecho. Madre mía, se ha quedado un puntito el Mael. La madre lo trajo. Se había quedado un puntito el Mael. Bueno, vamos a echar otra partidita. Vamos allá. Equipo troll. Equipo troll. Tenía que tocarnos. Que por supuesto pues tiene al señor este. Vamos a ir primero por su escanor. Tendrá huida seguro. Bueno. Escanor es lo de menos, en el sentido de que si nos cargamos, claro, tiene que sobrevivir Celdrix también, digo, y tal, pero si nos cargásemos a su Fraudrin, podríamos hacerle el remover de ulti con el Celdrix. Vale, esto no nos tiene que hacer nada de daño. Vamos a ir con todo un poco. No, ponemos con los single target. Y a ver qué pasa. No le hago el infectar por no cargarme al Frauding. Añadiendo ahí de ventaja. Y fuera. Troleado. El troleador fue troleado. El troleador fue ahí troleado. Vamos a echar una partidita más, gente. Bien, vamos Leon. Otro equipo de las diosas. Lo bueno es que nos lleva a Margaret. Me imagino que su Elisa va a contar miel, así que no le vamos a mandar doble área todavía. La diferencia de llevar a Margaret y no llevarla en este equipo. Que se nota bastante el tema de la desventaja. Vamos a ver cuánto pegamos con un porrazo en área de level 2. Nah, está loco. Está loco con el Charles. Está loco con el Charles, este equipo. Quizá le faltaría un poco en términos defensivos. Podríamos decir que quizá a este equipo le falta un poco, pero
La verdad es que ese Chandler hasta suple bastante la falta de daño que solía tener el Celdrio Minus Nebula. Celdrio Minus Nebula es un personaje que en tema de daños siempre ha sido un poco XD porque después de todo lo suyo es control. Personaje soportear y control. La verdad es que muy bien el Chandler. Ese yo me parece haberlo recomendado en Discord y ya veis que funciona como un tiro, la verdad. Ya que acabe Celdri y nada amigos. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un like, suscribirse y me dejáis comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.